Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre series de Fourier. Las series de Fourier son una serie que está compuesta de senos y cosenos y de coeficientes asociados a esos senos y cosenos, ¿de acuerdo? Para representar una señal periódica, es decir, se puede representar una función cualquiera en términos de una serie trigonométrica. Estas series trigonométricas cuyos coeficientes se determinan, por ejemplo, A0, AN y BN, pues nos van a representar una señal, por ejemplo, periódica, usando simplemente la sumatoria de senos y cosenos. Por ejemplo, podemos observar aquí una señal de un pulso cuadrado, ¿de acuerdo? Donde tenemos un pulso positivo y un pulso negativo, un pulso positivo y un pulso negativo. Entonces, esta señal, que es periódica, se puede representar por senos y cosenos, de tal manera que, por ejemplo, pues podemos observar la aproximación cuando tenemos un solo coeficiente. Es decir, por ejemplo, esta función puede ser descompuesta en un coeficiente A0 y en un coeficiente AN y en un coeficiente BN, de tal manera que se multiplican por el coseno y el seno. Y esto en una sumatoria infinita de términos, para n igual con 1 hasta infinito, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya 5 términos que representan esta misma señal y observamos cómo esta señal se apega mucho mejor a la forma original de la señal. Por ejemplo, aquí vemos una representación con 11 coeficientes y pues observamos que la señal de la misma manera pues se vuelve un poco más ajustada a la señal original, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para trabajar con las series de Fourier es necesario calcular estos tres coeficientes, A0, AN y BN, ¿de acuerdo? De tal manera que pues nosotros vamos a calcular esos coeficientes con las siguientes fórmulas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos que omega es igual a 2pi entre t, que es el periodo, donde t es el periodo de la señal. Luego, para calcular el coeficiente A0, pues tenemos la fórmula de 2 sobre t de la integral de menos el periodo hasta el periodo de nuestra señal x de t diferencial de t. Es decir, pues para encontrar a A0, pues vamos a integrar a esa señal en todo el periodo. Luego, para encontrar los coeficientes AN, pues vamos a encontrar que la fórmula va a ser determinada por 2 entre t, que es el periodo, y luego de la integral de toda la señal en el periodo, que va a multiplicar a nuestra señal x por el coseno de n omega t, diferencial de t. Y luego nuestro coeficiente bn, pues vamos a tener que la fórmula para encontrarlo es 2 sobre t de la integral del periodo de x de t por seno de n omega t, diferencial de t. ¿De acuerdo? De tal manera que una vez que nosotros encontremos estos coeficientes, pues simplemente vamos a sustituir el coeficiente aésimo, el coeficiente AN y el coeficiente BN, ¿de acuerdo? En cada uno de estos espacios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a observar que aquí tenemos los siguientes datos. Tenemos una función que vale 1 en un tiempo de 0 a pi, ¿de acuerdo? Y tenemos una función que vale menos 1 en un tiempo de pi hasta 2pi. Si graficamos esta señal, obtenemos esta gráfica de esta señal, que es un pulso cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, de 0 a pi vale 1 y de menos 1 y vale menos 1 desde pi hasta 2pi, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Y el periodo, o sea, el tiempo en lo que se tarda en volverse a generar la misma señal, es decir, el periodo de repetición, pues es 0 más 2pi, ¿de acuerdo? Entonces el periodo vale 2pi y obtenemos que si para obtener al coeficiente A0, que es el primero que vamos a calcular, pues la fórmula nos dice que A0 es igual a 2 sobre t de la integral del periodo de x de t diferencial de t, ¿de acuerdo? Entonces sustituimos el periodo, que en este caso vale 2pi, dividimos 2 entre 2, nos queda 1 sobre pi, y la integral desde 0 hasta 2pi,
En este caso, pues es la integral desde 0 hasta 2pi, porque es la integral de todo el periodo. Hay que observar que como es una función que vale un valor en cierto rango de frecuencia, en cierto rango de periodo, perdón, por ejemplo, de 0 a pi vale 1 y desde pi hasta 2pi vale menos 1. Entonces, por eso, pues se hace la integral separada en términos del periodo. Por ejemplo, aquí vemos que la integral de la derivada de t es t y la integral de menos d de t es menos t, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es 1 sobre pi que multiplica a t evaluada de 0 a pi y menos t evaluada de pi hasta 2pi. Entonces, por ejemplo, multiplicamos a pi menos 0 menos 2pi menos pi, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí observamos que este menos nos queda menos 2pi y este menos se convierte en más. Entonces, pi más pi nos quedan 2pi menos 2pi, pues nos da 0. Por lo tanto, el coeficiente a0 es 0, ¿de acuerdo? Ahora vamos a calcular a omega. En este caso, omega vale 2pi sobre t, que en este caso omega vale 1. Esto lo vamos a utilizar para calcular a nuestro coeficiente an, perdón. Entonces, nuestro coeficiente an es igual a 2 sobre t de la integral de menos t a t de x de t coseno de n omega t. ¿De acuerdo? Entonces sustituimos los valores, en este caso 2 sobre t, que t vale 2pi, y hacemos la integral desde 0 hasta 2pi de nuestra función original multiplicada por el coseno de n omega t. En este caso omega pues vale 1, por eso pues ya nada más tenemos nt multiplicado por la diferencial de t, ¿de acuerdo? Entonces pasa lo mismo, la función de 0 a pi vale 1 y la función de pi a menos 2pi vale menos 1. Y si multiplicamos al coseno por 1 y luego menos 1, pues nos da esta integral, ¿de acuerdo? Es una simple integral, tal cual. Encontramos la integral del coseno, hay que recordar que la integral del coseno es el seno, y como tiene un coeficiente aquí adentro, hay que dividirlo entre n, ¿de acuerdo? Entonces, la integral de coseno es el seno, ¿vale? Entonces se conserva seno de n de t y pi evaluada de 0 a pi y menos el seno de n de t evaluado de pi hasta 2pi, ¿de acuerdo? Y luego obtenemos que 1 sobre pi es igual al seno de pi de n entre n. Simplemente estamos sustituyendo a t por el valor de pi y del otro lado pues obtenemos a t evaluado en 0. Entonces el seno de 0 y esta parte nos da la otra fórmula que hay que sustituir, evaluar en el seno de nt desde pi hasta 2pi. Entonces, el seno de 2pi por n dividido entre n menos el seno de n de pi dividido entre n, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte pues nos va a dar 0 y obtenemos a nuestro otro coeficiente an, ¿de acuerdo? De tal manera que tenemos a an, pues nuestro coeficiente an vale 0. Ahora vamos a ver el último coeficiente, que es el coeficiente bn, y este coeficiente bn, pues igual, de la misma manera calculamos omega, que vale 1, y pues obtenemos que bn es igual a x por t por el seno de n omega t diferencial de t. Entonces sustituimos, por ejemplo, 2 entre t, que es el periodo, la evaluación de 0 hasta el periodo, en este caso es de 0 hasta 2pi, y por ejemplo tenemos a nuestra función x de t que multiplica el seno de nt, que en este caso era nt omega, pero como sustituimos omega por 1, pues nos queda nt, y obtenemos la diferencial de t, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera tenemos 1 sobre pi de la integral del seno, que en este caso es positivo, menos la integral del seno, porque se multiplicó por menos 1. En este caso, como vale menos 1 desde pi hasta 2pi y vale 1 desde 0 hasta pi, por eso es que obtenemos estas dos integrales y simplemente obtenemos la integral. La integral del seno es menos el coseno, ¿de acuerdo? Entonces obtenemos menos el coseno de nt dividido entre n, evaluado desde 0 hasta pi
y del otro lado obtenemos el coseno, o sea, menos coseno, menos, se vuelve más, y entonces nos queda positivo coseno desde pi hasta 2pi, de tal manera que evaluamos. Y entonces tenemos al coseno de pi n entre n más el coseno de 0 evaluado entre n, ¿de acuerdo? Entonces esto obtenemos del otro lado coseno de 2pi por n entre n menos el coseno de pi n, ¿de acuerdo? Hay que recordar estas entidades trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de pi n es igual a menos 1 dependiendo del valor de n, es decir, elevado a la n. Puede ser positivo o negativo dependiendo del valor en el que se encuentre n. Luego, el coseno de 2pi por n, o sea, el coseno de 2pi por n, es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de pi n. Y de tal manera que hay que recordar que el seno de pi n siempre nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Es decir, un múltiplo del seno de pi, pues siempre va a ser 0. Ahora, en esta parte vamos a sustituirlo de tal manera que en la primera ecuación tenemos al coseno, ¿de acuerdo? Tenemos al coseno de pi n, por lo tanto sustituimos con menos 1 a la n, ¿de acuerdo? Aquí tenemos menos 1 a la n dividido entre n. Luego, el coseno de 0 siempre va a ser 1 y entonces tenemos 1 entre n. Luego, más el coseno de 2pi n, pues lo sustituimos por 1 menos 2 veces el seno cuadrado de pi n. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte tenemos 2 veces, 1 menos 2 veces el seno cuadrado de pi n, y luego finalmente tenemos al coseno de pi n, ¿de acuerdo? Y el coseno de pi n pues también termina siendo un menos 1 a la n. Entonces observamos esta parte de menos 1 a la n y reducimos términos semejantes, de tal manera que esto nos da 2 veces menos 1 a la n más 2 veces 1 entre n. Y de esta manera pues obtenemos el coeficiente, es decir, establecemos términos semejantes, es decir, por ejemplo, multiplicamos por n, lo dejamos en la parte de arriba, agrupamos a los dos y ponemos 2 sobre pi n que multiplica a 1 menos 1 a la n, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el coeficiente es 2 sobre pi n que multiplica a 1 menos 1 a la enésima potencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los coeficientes, a0 vale 0, a n vale 0, pero bn vale 2 entre pi n que multiplica a 1 menos 1 a la n. ¿De acuerdo? Y entonces simplemente se sustituyen los coeficientes en la ecuación de Fourier y el resultado de la ecuación, es decir, esa función cuadrada la podemos representar con una sumatoria de senos desde 1 hasta infinito de 2 entre pi n que multiplica a 1 menos 1 a la n multiplicado por el seno de nt, ¿de acuerdo? Y esa es toda la parte de la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Gracias.